La ostentosidad de la nobleza no era algo tan poco práctico como muchos podían llegar a imaginar. Ser ostentoso en su plenitud, portando las joyas más valiosas y los terrenos más extensos te daba un estatus mayor incluso al que pudiera otorgar un título real. Un rey podía tener bajo su dominio un terreno inmenso repartido entre sus lacayos y caballeros, que, si no disponía de los fondos para mantenerlos cohesionados, vestidos y alimentados, estos se podían volver en su contra y dar fin a su reinado en cuestión de días. Por ende, la opulencia de los grandes nobles era una forma de dar un mensaje al populacho y sus súbditos, una forma de decirles que era alguien con el dinero suficiente como para armar ejércitos y comprar continentes. Y que por ende podían confiar en que no le faltaría lo básico para subsistir, que sus barrigas no estarían vacías y sus pies descalzos siempre y cuando pagasen sus diezmos y trabajasen sus tierras. Además, cuando se negociaba con otras casas nobles o burgueses, era una forma de medir riquezas y determinar cuál de las familias ostentaba del mayor peso en las negociaciones. Y a su vez permitía ver cuando una familia entraba en decadencia. Pues cuando sus riquezas y tierras eran tomadas a modo de compensación de algún pago, menguando la amplitud de su opulencia y la cantidad de oro portado por sus damas, era la señal que todo burgués bien adinerado esperaba para por medio de algún matrimonio concertado, tomar para sí los títulos de la familia a cambio de invertir los beneficios de sus empresas en rescatarlos de la ruina. Si se miraba con perspectiva, era como si los mercaderes comprasen los títulos y tierras de los nobles camuflando tal acto como una simple boda entre sus dirigentes, y sin llegar siquiera a tener que desembolsar grandes sumas de dinero. Solo debían ser quienes pagaran sus deudas. Annalise con un simple vistazo dio cuenta de que la mansión del conde no pasaba por sus mejores momentos. Tuvieron que esperar un largo rato frente a las verjas de la mansión, hasta que uno de los sirvientes de palacio recayó en su presencia y acudió a abrirles el paso a los recién llegados. Mientras pasaban a su lado, la dama observó que se trataba del jardinero quien en su bolsillo portaba un manojo de llaves como si además hiciera a veces la función de conserje. Mirando a la distancia se apreciaba la falta de decoraciones varias en distintos lugares del jardín principal, camuflado a duras penas por parches de césped fresco que destacaban entre el resto del césped. Y aunque aún quedaban diversas estatuas dispersas por el jardín, a estas se les había desprovisto de sus abalorios y decoraciones variadas, dejando marcas ennegrecidas en forma de collares y brazaletes fantasma. Tal era el deterioro que observaba a su paso, que enarcó una ceja en cuanto llegaron a la entrada principal de la mansión y no fueron recibidos por ninguno de los criados habituales que por estatus debiera poseer cualquier noble. El conde abrió la puerta por su cuenta y descendió al piso, ofreciéndole la mano a su hermana para ayudarla a descender. Pero cuando Annalise fue a tomarle la mano para ayudarse en su descenso, este la apartó ignorándola a breve. La dama le observó sorprendida, fue un gesto inesperado por su parte. No pudiera decirse que lo hiciera por diferencia de estatus, pues recordaba como cuando accedió al carruaje este le ayudó a subir. Quizá fuera a causa de su conversación, se habría molestado. Descendió del carro y caminó tras la pareja de nobles hasta acabar dándoles alcance. El hombre hacía todo lo posible por no apartar la mirada de la puerta de entrada, mientras que la joven parecía abstraída en sus pensamientos sin atreverse a hablar. En ese momento escuchó como el carruaje se desplazaba y como el guardaespaldas y el chofer se marchaban por un camino que discurría tras la vivienda. «Los criados no os reciben», objetó tras sorprenderse al verle tomar una llave alargada y dorada de un bolsillo de su túnica para seguidamente usarla en la puerta de entrada. Este le ignoró el comentario. «Y el amo de llaves no hace acto de presencia. Se marchó hace un par de semanas. Dejó sus llaves, el traje, recogió sus cosas y desapareció sin decir nada». Su tono de voz era cortante y seco, dando a entender que no le era agradable hablar del tema. «Entiendo», se limitó a responder Annalise. Se adentraron a la enorme mansión del conde, accediendo a una recepción coronada por una cúpula decorada con vidrieras, en cuyo centro en antaño debió colgar una inmensa lámpara de araña. Mientras las puertas se cerraban a su espalda, no pudo evitar lanzar miradas confusas en derredor incapaz de entender lo que ocurría. Nunca había estado antes en esa mansión,
pero era capaz de captar las ausencias que poblaban la totalidad de los escasos muebles que aún permanecían en su lugar. ¿Ocurre algo?, le preguntó el conde, incapaz de contenerse ante el escrutinio de la recién llegada. Nada, no ocurre nada. Eso es lo que me tiene intrigada, murmuró adelantándose al noble para situarse en el centro de la sala, bailando su mirada entre todas las marcas de huecos vacíos dejados por el mobiliario que antes cubría sus muros. Vuestro jardín, los escasos habitantes que pueblan vuestro hogar, la palpable falta de aquello que durante décadas permaneció inamovible en su lugar. Este lugar me transmite decadencia, lo cual me hace preguntarme lo siguiente. Se volvió para observar el rostro encendido del conde, quien se veía claramente molesto por su comentario. ¿Cómo pretendíais pagar por mí? ¿Acaso esperabais ofrecer una promesa de pago al mercader, con la esperanza de que éste aceptase confiando en vuestra palabra? Aquello hizo que el noble frunciera el labio conteniendo sus ganas de proferir un grito, el cual se convirtió en un bufido apesadumbrado. Llevaba el pago conmigo, de eso no tenéis que preocuparos, respondió volviéndose hacia el pasillo de su derecha. No me agrada que insinúen que estamos pasando un mal momento, así que ahórrese cualquier comentario al respecto. Pues entonces debería encargar una carpa gigante que mantuviese la mansión ajena a los curiosos. Pensó para sí misma, para seguidamente volverse para seguir de cerca los pasos del conde. La niña se volvió hacia ella con el rostro entristecido y suplicante, mientras colocaba su índice frente a los labios a modo de petición de silencio. Annalise hizo un gesto de comprensión con la cabeza y decidió abstenerse de comentar nada más al respecto. Caminaron por un largo pasillo guardado por puertas a la derecha y ventanales a la izquierda, separadas entre sí por pilares de mármol ricamente trabajados. La distancia de puerta a puerta era siempre la misma, dando a entender que tras estas debían situarse habitaciones de tamaños similares, pero de usos aún por definir. Llegaron entonces al final del pasillo, tras pasar frente a una decena de cuartos. Accedieron por dos enormes puertas dobles a una gran sala engalanada con cortinas aterciopeladas, lámparas de oro y cuadros renacentistas de exquisitos trazos y marcos barrocos. En el centro, una enorme mesa cubierta por un pulcro mantel blanco esperaba con una cena digna de reyes a sus comensales. 3 sillas dispuestas en el borde más alejado de la mesa, una presidiendo la sala frente a una chimenea de gran manufactura. Las otras 2, situadas una frente a la otra a escasos 2 metros de la primera. El fuerte contraste entre el acceso y la recepción de la mansión, con respecto a la sala comedor donde ahora se encontraban, dejó a Annalise completamente confundida. De la remarcada decadencia a la ostentosidad de auténticos reyes, un hecho que no pudo evitar lanzar una mirada contrariada al noble, quien le obsequió con una sonrisa prepotente. Parece que vuestra opinión acaba de verse trastocada. ¿Algo que remarcar de esta sala también?, le preguntó mientras caminaba con paso decidido hasta su asiento. Un par de doncellas hicieron aparición tras un par de cortinas que separaban las cocinas del comedor, lo que evitaba que sus olores y humos pudieran enturbiar el ambiente que se respiraba en aquel glorioso lugar. Me sorprendéis, dijo situándose junto al asiento que daba de espaldas a la salida. Pasamos de la decadencia a la pujanza en apenas unos pasos, lo cual me hace preguntarme cuál de los rostros que he visto y sigo viendo es el auténtico reflejo de vuestro estatus. Tomó asiento a la par que una de las sirvientas vertía un líquido rojizo oscuro en la copa que tenía justo enfrente, y repetía el proceso con las otras 2 que aún permanecían vacías. No sé muy bien qué pensar. No es de extrañar, comentó acomodando los codos sobre la mesa y cubriendo su sonrisa con las manos cruzadas. El conde apenas mostraba signos del claro enfado que portaba momentos antes. Los nobles somos muy caprichosos y jugamos con unas reglas que para el campesinado común podrían ser contraproducentes e incomprensibles. Habréis oído hablar del motivo de mi título, ¿no? Siento decir que no cuento con tal información. La dama tomó la copa entre sus manos y dio un lento sorbo antes de continuar. Solo sé que os lo impuso el rey a modo de reprimenda, desconozco sus motivaciones. Permanecieron unos segundos en silencio antes de que el noble continuara con su retahíla. Eso facilitará las cosas,
murmuró más para sí mismo que para ella. Tengo un fuerte interés en ti, como habrás podido imaginar. Sus miradas se cruzaron, pero mientras la del caballero era penetrante y dominante, la de la dama permanecía en un estado inalterado de indiferencia. Si no fuese el caso, no os habríais dignado a visitarme, mucho menos a llevarme con vos. Le objetó. El hombre sonrió asintiendo. Vuestra sangre es noble, de eso no cabe lugar a dudas. Pero, vuestra estabilidad emocional me hace replantearme muchas cosas. Annalise cerró los ojos y suspiró con pesadumbre. Es difícil cuando los demonios no paran de pugnar por tu alma. Ese es otro de los temas. Ya nos habéis contado todo ese asunto sobre los demonios, en cómo estos son muy peligrosos y el riesgo que supondría liberarlos. Pero, ¿qué pruebas tengo de ello? Solo vuestra palabra. No hay nada que pueda hacer al respecto. Se defendió la mujer. ¿Cree que es tan fácil como soltar a uno y esperar a que éste no arrase con media capital antes de ser sometido, solo con contentar vuestra curiosidad? En ese caso no habría problemas. Respondió con frialdad. Solo necesito llevaros a un reino vecino y que lo liberéis ante mis ojos. Así podría atestiguar sobre tal hecho. ¿Seríais tan cruel de llevarme a tierras extranjeras y liberar a un ser traído del mismísimo Averno, solo por darme credibilidad? Sus ojos se abrieron como platos ante tal proclama, sintiendo como desde su interior las criaturas que aguardaban la libertad se revolvieron inquietas y expectantes. El conde no respondió. Entiendo, os interesa saber si podría serviros de arma en una contienda. ¿Verdad? Correcto. Dijo acompañando sus palabras con un asentimiento, lo cual incomodó a la mujer. Según las historias de Rebeca, resultaron ser armas terribles en la guerra. Si contásemos con dicho poder de nuestra parte, en una futura e hipotética guerra, los honores y logros que podrían otorgarnos serían de un valor incalculable. Me niego. Sentenció la mujer con rotundidad. ¿Y si os prometo concederos vuestro ansiado deseo? Aquella pregunta cogió por sorpresa a Annalise, quien por unos instantes dudó. El conde solo necesitó esa ventana de oportunidad para alcanzar su meta. Sois poseedora de sangre de los Dunkey, y por ende portáis en vuestro haber con el título de duquesa. Un título prácticamente invalidado por el paso del tiempo y la decadencia de vuestra familia, pero que aún así tiene un fuerte peso a nivel político dentro de las fronteras del reino. Además de que según lo que nos cuenta, dijo como si no terminase de creer sus palabras sobre los demonios, es poseedora de unas criaturas de inmenso poder, que podría sernos de utilidad. Os ofrezco a cambio de vuestro título y poder, cumplir vuestro ansiado deseo y ser quien de sepultura al recuerdo que tanto queréis proteger. Acepta. Un coro de voces resonó en los pensamientos de Annalise apagando cualquier conversación interna que estuviera desarrollando. Acepta, acepta, acepta la libertad, acepta, lo deseas, lo quieres, quieres lo que te ofrece, acepta. El coro de voces crecía por momentos, querían imponerse a Annalise, tomar el control de sus decisiones. Deseaban ser libres, y aquel individuo podía ser el método necesario para ello. No. No quiero. Murmuró la dama con el rostro compungido por un terror sobrecogedor. No podréis obligarme a dar mi consentimiento. Tenéis tiempo para pensar sobre lo que os estoy ofreciendo. Le dijo enarcando una ceja incapaz de comprender el motivo de su miedo. No, no permitiré que los liberes. No saldrán de mi interior, pues ellos desean su libertad. La anhelan, la quieren, la ruegan. Los ojos de la mujer se tornaron en una oscuridad tan densa como la noche más negra, mientras repetía en un ciclo continuo su negativa al trato. El conde la observó y retiró a su hermana de la mesa, instándola a escapar por el acceso a las cocinas. Esta se alejó corriendo empujada por un miedo que nunca antes había experimentado. Se volvió para ver a la mujer por unos instantes antes de escapar, comprendiendo el horror que guardaba en su interior en forma de auténticas pesadillas. Annalise. ¿Qué está haciendo?, preguntó poniéndose en guardia,
sin llegar a comprender lo que estaba sucediendo. Aceptamos. Escuchó rugir a un coro que reverberó en la amplitud de la sala. Aceptamos, hombre avaricioso. Le concederemos nuestro poder, arrasaremos a sus enemigos, derrotaremos a quienes se le opongan y le coronaremos con los huesos de sus enemigos. Annalise estaba cubierta de una amalgama de sombras que se retorcían y se convulsionaban en un intento por alcanzar su ansiada libertad. Solo has de hacer una cosa, solo debes tomar una vida, solo debes provocar una muerte. Las sombras se abrieron mostrando al anfitrión el cuerpo indefenso de la mujer, quien parecía encontrarse en una lucha mental por recuperar el control de su cuerpo. Mátela, libérenos, tome nuestro poder, y le haremos rey. Así que es cierto, dijo incapaz de contener el temor en sus palabras. La mujer decía la verdad. Sí, no, miente, dice la verdad. Las voces se contradijeron en una cacofonía que molestó a los oídos del noble, quien lo sintió como si arañasen una pared de pizarra con uñas afiladas como garras. Somos armas, somos ángeles, no somos demonios, somos su herramienta, seremos sus esclavos. ¿Y si la mato, me perteneceréis? Les preguntó desenvainando su espada, ahora que sentía el riesgo de lo que en ese lugar estaba sucediendo. Si tomo su vida, ¿vosotros no tomaréis la mía? No. El noble enarcó una ceja, pues la respuesta fue tan escueta que podía interpretarse de demasiadas formas. Desde una negación a su pregunta, como una respuesta. No era capaz de dilucidar sus intenciones, pues no tenía forma de contemplar el rostro que en esos momentos le hablaba. Siempre había sido bueno captando las mentiras de la gente, el truco estaba en pasar el suficiente tiempo con ellas como para vislumbrar cuando su rostro cambiaba cuando estos mentían. Todos tenían algo, algún defecto, algún gesto que repetían cuando no decían toda la verdad. Pero con aquella amalgama de demonios, poco podía hacer para vislumbrar la verdad. Caminó con paso decidido mientras alzaba la espada, parecía que su decisión había sido tomada. Hazlo, muerte, hazlo, libéranos, seremos uno, seremos suyos, tome su vida, tome nuestras vidas. Las sombras se abrieron aún más acercando a la dama con largos zarcillos que la sujetaban en el aire cual muñeco de trapo. El conde dio un paso al frente con los ojos cargados de furia asesina, para seguidamente tomar a la dama de la cintura y tirar de ella hacia sí mientras que con un rápido corte de su espada liberaba las ataduras que la unían a la mole de sombras demoníacas que la rodeaban. No puedo saber si mentís o no, me es imposible. Tomó el cuerpo inconsciente de la dama acomodándolo en su pecho, dando pasos largos hacia atrás intentando mantener la distancia con el resto de los demonios. Solo sé que esta mujer, aunque me haya costado creerla, no me ha mentido. Y sus advertencias son claras, vosotros solo sembraréis destrucción si os libero. Así que volved con vuestras promesas de poder al agujero del que salisteis, pues solo un necio daría cuenta de vuestras palabras y cometería un acto tal vil como dar muerte a esta dama. Desde este día queda bajo mi protección. Las criaturas liberaron un grito de furia momentos antes de desaparecer en una nube oscuridad, que, por momentos, se disolvió en el ambiente hasta no dejar rastro. El olor a putrefacción y sangre le llenó las fosas nasales con tanta intensidad que le revolvió el estómago, venía de todas partes y de ninguna en concreto. Como si la muerte de aquellos seres hubiese liberado al aire el hediondo interior de sus almas. Envainó su espada y abandonó el lugar llevando entre sus brazos a la mujer, quien derramaba lágrimas negras como alquitrán y sollozaba como una niña asustada. A partir de ese momento, debería andarse con ojo y evitar a toda costa presionarla en lo referente a ese asunto. Sus vidas penderían de ello. En un lugar apartado, vibrante de la vida de los bosques y el olor de la yerba seca, dos personas caminaban por senderos siglos atrás olvidados con un rumbo que solo era desconocido para uno. El caballero vestido con su pesada armadura daba pasos ligeros ajeno a su tremendo peso y a los estragos que el paso de los siglos había dejado marca en su cuerpo. Su rostro se veía más rejuvenecido de lo que su memoria era capaz de recordar, con ojos oscuros y brillantes que solo apartaban la mirada de su dama para ver en qué lugares pisaban sus pies. Una sonrisa amigable y emotiva,
acompañada de un semblante relajado que distaba enormemente del rostro marchito y rígido que durante siglos había monopolizado su rostro. Su piel brillaba con el barniz de su propio sudor, sus latidos se aceleraban y relajaban con cada esfuerzo y descanso, sus brazos incansables notaban el roce de sus placas y el peso de sus armas. Se sentía vivo y feliz. Según creía, podía ser en esos momentos el hombre más feliz del mundo tras sentir la caricia del aire en su piel y el sabor de los labios de su amada perdida. Annalise, creí que nunca volvería a ser testigo de vuestra belleza. Estaba atrapado en un sueño sin final, una eterna lucha donde mi espada solo servía para dispensar muerte y mi cuerpo para recibir dolor. La dama no respondía, solo asentía con gestos suaves cubriendo parte de su rostro con una túnica que solo dejaba entrever su mandíbula y unos labios finos. Pero entonces pude ver una luz en aquel pozo de oscuridad, un destello al que pude aferrarme y el cual me sirvió de guía para escapar de la profunda fosa en la que me hallaba sumergido. Hizo una pausa, adelantándose unos pasos para cortar la marcha de la mujer quien mantuvo la mirada fija en el suelo. «Erais vos, ¿verdad?», la que, con su presencia, dio mi marcha por el páramo desolado por la muerte, devolviéndome al mundo de los vivos tras milenios congelado en un estado de muerte en vida. Dagmar, mi amor, mi querido caballero. Las manos de la dama se alzaron tomando el rostro del hombre entre sus palmas, acariciando su áspera piel con un movimiento suave y continuo. Alzó el rostro y sus miradas se cruzaron, viendo el guerrero como unas lágrimas empezaban a formarse en los lagrimanes de la mujer. Este hecho le encogió el pecho, incapaz de comprender el motivo de la tristeza que ahora mostraba Annalise. El tiempo ha hecho estragos en vuestro cuerpo, ha corrompido vuestra coraza hasta solo dejarla convertida en un trozo de metal oxidado, repleto de marcas de antiguas batallas y sangre seca. Sus dedos descendieron por su cuello, acariciando la nuez con ambos pulgares con la suficiente fuerza como para hacer creer al guerrero que estaba a punto de rompérsela. Vuestros eslabones están llenos de faltas, convirtiendo vuestra cota en un trapo raído que solo se mantiene íntegra, porque se ha fundido con la tela cuarteada de vuestro bambezón. Sus dedos continuaron descendiendo, llegando a su pecho acorazado para recorrer cada corte y agujero que poblaba la ya casi inservible placa metálica que protegía el corazón del portador. La piel que antes era curtida pero rebosante de vida, se secó y agrietó como los lechos de los ríos tras años de sequía. Vuestro corazón se detuvo y marchitó como las pasas que los acaudalados mercaderes traen de tierras extranjeras para el deleite de los nobles. Lo que parece que no llegáis a saber, es que lo primero en ser corrompido antes incluso de ser víctima de esta maldición fue vuestra propia mente. Se separó del hombre evitándolo en su camino a proseguir, con la clara intención de continuar su andanza y dejar la conversación en ese punto. Pero Dagmar parecía no tener intención de cortar en ese punto. «Espera», le instó tomándola del brazo girando en un movimiento más ágil de lo que su cuerpo parecía permitir. ¿A qué se refiere con eso último? ¿Qué recordáis?, preguntó sin volver la mirada atrás. ¿Recordar? Dagmar entrecerró los ojos, frunciendo el ceño en una muestra de intentar rememorar sus últimas andanzas. Viendo cómo sus intentos se veían frustrados por una sombra que se arremolinaba difuminando el rostro de su amada, enturbiando los sucesos y hechos como si intentase ver el interior de un lago con el fondo revuelto. Sus recuerdos más antiguos por el contrario se veían más nítidos y vívidos, a diferencia de su vivencia con la Dama de las Sombras y los demonios a los que hizo frente. Demonios, esa palabra pareció poner tensa a Annalise, quien se volvió dirigiéndole una mirada reprobatoria a Dagmar. Decime pues, ¿qué recordáis? No estoy seguro, dijo soltando el brazo de la mujer, para seguidamente llevarse las manos a la cabeza para masajearse la sien. Os recuerdo a vos, o por lo menos creo que sois vos, rodeada de una oscuridad agresiva que pretendía mantenerme alejado, aunque el precio a pagar fuese mi propia vida. Recuerdo vuestra estampa, con el rostro difuminado en una niebla densa y vuestras palabras reverberando con cientos de tonalidades a modo de coro. Recuerdo los demonios, el miedo que estos os infundía y mi promesa. Abrió los ojos como platos, como si recién hubiese descubierto algo. Prometí que os protegería, aunque diese mi vida por ello.
Por unos instantes el rostro de Annalise pareció quedarse congelado en el tiempo con una mueca de consternación y confusión, para seguidamente romper a llorar con tanta intensidad que el caballero creyó que sus palabras debían haber sido malinterpretadas de algún modo. «Decime, mi amor, ¿qué sucede? No entiendo cómo habéis podido recordar esa promesa y no ser capaz de recordar lo que me hicisteis», le recriminó, a lo que Dagmar se limitó a abrazarla y pegar su rostro a la cabeza cubierta por la toga de la dama. «Lo siento, Annalise, pero por mucho que me esfuerce, no recuerdo haber alzado la mano nunca en vuestra contra. Esa muerte de la que habláis me es totalmente ajena e inimaginable por mi persona. ¿Qué me podría llevar a dar muerte a la única razón por la cual decidí que no quería morir?». Alzó su rostro tomándolo entre sus manos y sus ojos se encontraron. Si verdaderamente los ojos eran la ventana del alma, ahí en ese momento ambos se comprendieron. Dagmar vio a su amada, llena de tristeza y un odio cuyo origen no lograba discernir, mientras que ella solo podía ver la mirada de un hombre enamorado, preocupado y confundido por las acusaciones que la dama había vertido sobre él. «Es cierto que no recordáis bien, vuestra mente debe ser en estos momentos un páramo cubierto por una niebla tan espesa que apenas seréis capaz de ver a un palmo de distancia». Le aferró el rostro del mismo modo en que éste había tomado el suyo y le besó, un beso intenso y extendido en el tiempo al que el caballero correspondió con una delicadeza que contrastaba con la pasión de la mujer. En cuanto sus labios se separaron, las palabras de la mujer hicieron que el caballero quedara enmudecido. «Me hicisteis un gran daño, Dagmar, y aún tras milenios cargando con tamaño odio hacia vuestra persona, me doy cuenta de que os sigo amando». Annalise se separó volviendo a reanudar la marcha, y ambos guardaron silencio el resto del camino. Llegaron entonces a la entrada de un pueblo, momento en que el caballero se puso en tensión y se adelantó para cortar el paso de Annalise. «Debemos aguardar, hay algo que no me gusta de este lugar», le avisó llevando su diestra al mandoble para ponerse en guardia. «Me llega el olor de la sangre y el fuego, algo horrible debe haber ocurrido más adelante». «Hemos llegado pues a la primera parada de nuestro largo camino», le respondió rodeando al caballero para seguir su camino con la confianza y la tranquilidad de quien acostumbra a recorrer la desolación. «Deteneos, podría ser peligroso». «No para mí, valeroso caballero», le respondió sin volver la vista atrás. «Este lugar aguarda a que vos encontréis la motivación que os falta, para poner fin a la farsa que la imitadora lleva orquestando desde hace tanto tiempo». «¿Qué queréis decir?», preguntó siguiéndola a paso ligero, pero sin perder de vista cada sombra y esquina del camino. «Os mostraré en persona lo que la farsante, aquella que porta mi nombre y se atribuye mi título, hizo en este lugar a su paso. Veréis su verdadero rostro, su crueldad, su paso era constante, ligero como el caminar de una garza y firme en su determinación». Recorrieron la arboleda que rodeaba la aldea, observando a su paso una escena que poco a poco se volvía más y más dantesca. El caballero se detuvo y observó con repugnancia cómo el cuerpo de un aldeano había sido aplastado contra el grueso tronco de un árbol, dejando 3 concavidades cruzadas que recordaban a los dedos de un gigante. Y la desesperación en los ojos muertos de sus víctimas. Dagmar volvió la vista al frente enfurecido por lo que sus sentidos captaban. Olía el miedo flotando en el aire, almizclando el aroma a muerte conformado por la sangre y la descomposición. Sentía una fuerte presión en la boca del estómago, una náusea que nunca antes había experimentado pugnaba por escapar de su cuerpo a modo de protesta. Había decenas de cuerpos tendidos en poses grotescas, con heridas lacerantes y amputaciones extremas que convertían a los aldeanos en puzzles incompletos cuyas piezas se entremezclaban aleatoriamente, sin un orden que le diera un sentido a sus crueles finales. Niños, adultos, ancianos, todos en una orgía de muerte que haría palidecer a los hombres más adustos. Los hogares destruidos, el ganado sacrificado, y las brasas de los fuegos que se consumían lentamente hasta desaparecer. Caminaron hasta el centro mismo de la aldea, y lo único vivo que Dagmar presenció fueron las colonias de gusanos que se alimentaban de los restos sanguinolentos del suelo. Las moscas revoloteaban posándose en su rostro y coraza,
ignorando el peligro que la mole de músculos que era aquel guerrero pudiera suponerles. En cambio, por extraño que pareciera, Annalise parecía ser un espectro entre las mismas, siendo ignorada y evitada por ellas con un respeto que rozaba lo absurdo. ¿Qué tamaña profanación es esta?, gruñó arrugando la nariz, molesto y asqueado por la ofensa que aquella masacre suponía para la vista. Decime, ¿esto hizo vuestra imitadora? ¿Acaso lidera algún aquelarre de bestias sedientas de sangre, o un grupo de bandidos psicópatas? Sí y no. Se desplazaba con el paso de una pluma, sin dejar rastro de pisada a su paso y sin hundirse en el lodo putrefacto que cubría grandes extensiones del terreno. El caballero por su parte sentía el peso de sus botas cubiertas de barro y sangre, aunque apenas era suficiente como para llegar a frenar algo su avance. Puede que hubiese recuperado algo de su humanidad, pero seguía siendo víctima de su maldición. Nada podía detener a la muerte. Entonces, lo hizo ella en solitario. Toda esta destrucción, obra de una sola persona. No. Su respuesta le hizo detenerse en seco. Pues no lo entiendo. ¿Podéis explicarme?, preguntó el guerrero frunciendo el ceño. Es complicado. Dudo que lo comprendierais. Los dedos de la mujer palpaban el aire, como siguiendo unos hilos flotantes que solo ella podía ver. Ese gesto era extraño y embelezador a partes iguales, casi parecía que estaba bailando utilizando a las propias moscas como acompañantes. Ponedme a prueba. La dama se detuvo, dubitativa ante lo que el guerrero le pedía, deteniéndose en el aire a la par el conjunto de moscas que empezaban a formar siguiendo la estela dejada por sus dedos. La falsa Annalise guarda un secreto que con nadie debe compartir, un regalo impuesto a modo de castigo que pudre su sangre y envenena su mente. La danza continuó, más y más moscas se congregaban a su alrededor como un banco de peces coordinados. Los demonios que guarda en su interior la atormentan, la martirizan, siempre explotando sus flaquezas para liberar su poder y alcanzar una ansiada e inmerecida libertad. Extendió los brazos y los insectos obedecieron una orden muda para extenderse por los cielos a modo de paraguas. Los demonios tienen nombre propio, cada cual autoimpuesto por el último sentimiento que experimentó en vida antes de ser encarcelado en las entrañas de nuestro seno. Se colocó las palmas contra el pecho, siendo arropada por el manto de moscas que habían formado a su alrededor. Dagmar, esa mujer es pariente mía, hermana de sangre y confidente de secretos. Alguien tan cercano a mi persona, que sus actos no hacen más que despertar en mí un profundo malestar. Se volvió hacia el guerrero dejando que su nueva capa ondeara al viento y se condensara hasta convertirse en una tela tan tupida y oscura como el azabache. No quedaba rastro alguno de las moscas, las cuales parecían haberse fusionado en aquella prenda hecha a medida para su amada. ¿Sientes que esa mujer os traicionó?, preguntó acercándose con paso comedido a la dama, para seguidamente tomar sus manos con el afecto de un amante. Annalise respondió con una sonora carcajada. No, no siento que me haya traicionado, respondió bajando la vista al suelo a la par que volvía su rostro, el cual mostraba una sonrisa melancólica. Ella solo intenta sobrevivir en un mundo repleto de monstruos peores que los que guarda en su interior. En cambio, su mirada se oscureció de tal modo que casi parecía haber cambiado sus ojos por dos pozos de oscuridad. Alzó el rostro y se concentró en los de su amado, quien no apartó la mirada ni mostró ápice alguno de temor. Tanto este condenado reino como vos, me la pagaréis. Mi venganza será terrible. Y del mismo modo en que sus demonios atormentaron, mataron y condenaron la tierra que ahora pisamos, yo haré lo propio con todos. Volvió la vista a la aldea abarcando su totalidad con los brazos extendidos, pues esto que ves no es otra cosa que la gloriosa obra del demonio de la desesperación.